Buenas tardes. A continuación les voy a hacer una exposición acerca de las organizaciones. Primero que todo debemos tener claro qué es una organización. Entonces pues lo primero que vamos a hablar es que esto es un sistema diseñado para alcanzar ciertos metas y objetivos. Dentro de estos sistemas a su vez podemos encontrar que pueden estar conformados por otros subsistemas, los cuales tienen funciones específicas eh, donde aportan a los objetivos o a las metas planteadas para la organización. Las organizaciones están formadas por grupos de personas, tareas y un ente administrativo o gerencial que es quien va a dirigir la organización. Además es importante resaltar que estas interactúan dentro de una estructura sistemática para cumplir las metas que se ha planteado en la organización. Dentro de las organizaciones encontramos las estructuras organizacionales. Estas son las que a su vez marcan de alguna manera la parte jerárquica de la organización y la subordinación dentro de las entidades y de los colaboradores. Además, podemos hablar de cómo esta nos ayuda a definir y definir el hacer y quién debe hacerlo. Entonces nos marca las funciones de cada una de las organizaciones. Las estructuras organizacionales nos sirven para verificar que la empresa esté organizada o desorganizada, definiendo las actividades y funciones que va a desarrollar cada uno de los funcionarios. Además, dentro de las estructuras organizacionales de la empresa, esta permite asignar las responsabilidades de cada uno de los funcionarios y marcar las líneas jerárquicas dentro de las personas, departamentos y áreas de cada una de las organizaciones. Para entender cómo se maneja una estructura organizacional, tenemos que saber qué es una función y qué es un proceso. Entonces definimos una función como una unidad especializada en la cual se realizan ciertas actividades y es responsable de un resultado. Estas se incorporan dentro de todos los recursos y capacidades necesarias para el completo desarrollo de las actividades. Dentro de esto hablamos también que las funciones tienen como objeto principal dotar a las organizaciones de una estructura acorde a los principios de la especialización. Entonces cada función debe ir acorde al área donde usted está trabajando y de esa manera se deben definir las funciones que se le van a entregar a cada uno de los funcionarios. Cuando estas funciones hacen falta o no se determinan de la manera adecuada, eso puede ser contraproducente para la organización, porque o se le entregan muchas funciones inadecuadas a alguno de los cargos o se omiten y esto va a conllevar a que se encuentren muchísimos errores o que pueda haber riesgos dentro de la organización, lo cual afectará no solo la organización sino también sus funcionarios. Dentro de esto también podemos hablar que hay modelos organizativos basados en procesos los cuales pueden ayudar a mejorar la productividad de la organización siendo un conjunto completo. Dentro de eso también hablamos de los procesos, que este es un conjunto de actividades interrelacionadas y orientadas a cumplir un objetivo específico. Estos cuentan con las siguientes características, que son los procesos son cuantitativos, cuantificables, y estos se basan en el rendimiento de los funcionarios. Estos tienen resultados específicos. Los procesos también tienen un cliente final, que es el receptor de dichos resultados y es el que realmente dice si fue satisfecha la necesidad que tenía el cliente, y se inicia como una respuesta a un evento. Hablamos también del entorno de las organizaciones. En esto podemos hablar de dos entornos. El primero es el entorno general, que es el que incluye todo lo que está fuera de la organización. Entonces son los factores económicos, la política, los factores socioculturales, la tecnología.
que estos pueden ser factores que afecten en cierta manera la organización. También encontramos el entorno específico, que es la parte del ambiente que está directamente relacionado con el cumplimiento de las metas de la organización. Acá incluimos también pues todo lo que tiene que ver con los proveedores, los insumos, los clientes, los competidores, pues que son parte importante de la organización. Además, pues podemos hablar también de todos los entes gubernamentales. Los elementos del entorno específico de una organización pueden convertirse en parte del entorno general y viceversa. Entonces debemos jugar pues con estos dos entornos. Dentro de una organización pues encontramos factores que pueden incidir o afectar la estructura organizacional. Dentro de los algunos que vamos a mencionar en este momento, vamos a hablar del tamaño, el ciclo de vida, la estrategia y el entorno empresarial. Entonces vamos a empezar hablando con con el tamaño de la empresa. Entonces cuando hablamos del tamaño, pues dependiendo del tamaño de la organización, asimismo pues esto nos puede incidir en cómo se debe estructurar pues la organización. Entonces hablamos de que cuando hay empresas pequeñas, esas pues tienen estructuras un poco más básicas y generalmente pues los dueños son los responsables de todas las tareas o de la gran parte de las funciones. Cuando son estructuras, organizaciones más grandes, hablamos de estructuras un poco más estructuradas, un poco más que van buscando ya dividir la empresa por ciertas áreas, por ciertos departamentos o por ciertas funciones, lo cual permite organizar la empresa de tal manera que cada encargado de esas áreas o de esos subgrupos tengan algunos gerentes que puedan ayudar a la organización, al control, al manejo de esta empresa. Otro de los factores pues es el ciclo de vida. Dentro del ciclo de vida hablamos de que pues en esta los dueños de los negocios que intentan crecer y expandir las operaciones de su empresa suelen desarrollar una estructura organizacional para delinear su misión comercial y las empresas y sus objetivos. Entonces hablamos de que cuando son empresas ya que llevan un poco más de tiempo, se estructuran de una manera pues más organizada, marcan realmente la línea jerárquica, marcan realmente los subgrupos de la organización para pues tener un poco más de control sobre la misma. Cuando hablamos de la estrategia, pues en estas pues también igual las empresas de alto crecimiento suelen tener pequeñas estructuras organizacionales para que puedan reaccionar a los cambios en el ambiente de negocio. Entonces, los dueños también de estos negocios pueden estar recurrentes en ceder el control de la gestión de las operaciones comerciales. Dependiendo también pues el tipo de gerente que se tenga, la visión que tengan acerca de la empresa, las metas que se hayan planteado. De esta manera pues se marca pues las estrategias para desarrollar todo lo que el gerente pues ha querido encontrar o buscar en las metas que ha propuesto para su empresa. Entonces asimismo pues definen las estrategias que se van a ir llevando. Otro factor pues es el entorno empresarial. Cuando hablamos del entorno empresarial, entonces encontramos entornos dinámicos con los deseos del consumidor cambian constantemente o el comportamiento. Es más a menudo que esto esté cambiando que sea estable. Entonces las empresas intentan satisfacer la demanda de los consumidores, pueden luchar al crear estructuras organizacionales con entornos dinámicos. Lo ideal es que pues en nuestras empresas los funcionarios se adopten pues o asimilen el cambio de una manera como que sea parte pues de la organización, porque es vital que en un entorno económico o en un entorno social como el nuestro pues es muy cambiante y nuestras empresas deben estar pues listas para este tipo de cambios y romper paradigmas que de pronto a veces impiden que las empresas crezcan un poquito pues por esto.
Vamos a hablar un poquito de las estructuras organizacionales, vamos a hablar de las estructuras por procesos y las estructuras por áreas. Es un ejemplo pequeñito. Entonces en esta por procesos vemos cómo se define cada uno de los procesos de una forma muy marcada. Entonces se habla de como la parte, toda la parte jurídica, la parte económica, la parte financiera, todo lo que tiene que ver con movilidad, y ellos van marcando sus líneas dependiendo pues cada uno de los procesos que se manejan. Acá en esta que es por áreas, entonces se define un poquito más cada una de las áreas, eh, dependiendo pues el fin de esta área. Entonces vemos que hay una unidad financiera y tiene unas subáreas. Entonces está el área de crédito, está el área de vivienda, está el área de seguridad, aseguramiento de calidad. Encontramos otra unidad que es la de gestión interna, donde estamos, pues está todo lo de talento humano, está todo lo que tiene que ver con la administración de documentos. Encontramos como la rectoría del colegio. Entonces ya acá vemos que sus subgrupitos son la coordinación y las bibliotecas, y está la unidad de servicios donde vemos toda la parte comercial, el área de publicidad, el instituto técnico, el área de atención a la niñez. Entonces vemos cómo acá se marcan las áreas de una manera diferente, y la línea jerárquica es un poco más marcada y está como más, eh, contamos acá con oficinas asesoras, que son las que nos están brindando pues como lo que ya es la parte jurídica, la revisión fiscal, la auditoría interna. Entonces vemos cómo se marca un poquito más la línea jerárquica en estas. Muchísimas gracias, esta fue mi exposición, espero sea de su total agrado y haya cumplido con las expectativas. Muchas gracias.